Después de la caída de Maduro, hay dos hombres que siguen en pie. Dos nombres que todavía concentran miedo, poder y control dentro del sistema. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Durante años fueron intocables. Durante años fueron los que infundían miedo, los que decidían quién caía y quién sobrevivía. Pero algo cambió. Y cuando algo cambia en la cima del poder, no se anuncia. Se siente. Cabello sigue ladrando frente a las cámaras, sube el tono, amenaza, provoca. Porque si deja de ladrar, lo devora su propia gente. Padrino habla como Estado, como institución, como si nada se hubiese roto. Porque admitir el miedo sería desarmar lo único que todavía sostiene al sistema. Quédate conmigo unos minutos. Porque lo que viene para estos dos no se decide en discursos ni en comunicados. Se decide en el miedo. Y cuando el miedo cambia de bando, los que infundían miedo son los primeros en caer. Van a pagar el costo completo. Empecemos por Vladimir Padrino López. No porque sea el más temido, sino porque es el más presentable. El hombre del uniforme. El que habla de soberanía, de defensa, de patria. El que intenta proyectar que todo sigue bajo control. Padrino no grita. Padrino no insulta. Padrino no amenaza en televisión como otros. Su poder siempre fue otro: mantener a las Fuerzas Armadas alineadas, evitar fracturas, sostener la estructura mientras el edificio cruje. Por eso, cuando habla, no lo hace para la gente. Habla para la tropa. Habla para los mandos. Habla para recordarle a todos que la cadena de mando sigue viva. Pero aquí está la parte que no se dice en voz alta. Cuando un sistema entra en fase de colapso, el lenguaje institucional no es fortaleza, es contención del pánico. Es la última capa antes de que el miedo se filtre hacia abajo. Padrino sabe exactamente lo que pasó. No por titulares, no por rumores. Lo sabe porque lo vivió desde adentro. Vio cómo el hombre más protegido del país fue sacado. Vio cómo las líneas rojas dejaron de existir. Vio cómo la estructura que parecía inexpugnable se dobló en horas. Y cuando un general ve eso, no piensa en discursos, piensa en supervivencia. Por eso su mensaje es duro hacia afuera y calculado hacia adentro. Porque su verdadero miedo no es Estados Unidos. Su miedo es perder el control de la institución que todavía lo sostiene. Aquí entra una verdad incómoda. Los sistemas autoritarios no se caen cuando la gente protesta. Se caen cuando las élites armadas dejan de creer. Padrino está en ese punto intermedio. Todavía habla como si mandara. Pero ya no decide solo. Su rol hoy no es mandar, es ganar tiempo. Tiempo para que el sistema no colapse de golpe. Tiempo para negociar su propia salida. Tiempo para no quedar como el último sosteniendo una puerta que ya nadie defiende. Y eso nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Qué le espera realmente a Padrino López? No va a salir caminando como si nada, eso es seguro. Pero tampoco es el perfil del sacrificio ejemplar. En transiciones reales, el poder suele usar dos tipos de finales. Uno para el miedo, otro para la institución. Y Padrino encaja más en el segundo. Su destino más probable no es el protagonismo, es la desaparición silenciosa del tablero. Una salida negociada, un retiro forzado, una neutralización elegante. No porque sea inocente, sino porque el sistema necesita que alguien institucional ayude a cerrar la puerta sin que todo se venga abajo. Pero si Padrino representa la fachada del orden, el otro nombre representa algo mucho más peligroso, porque Diosdado Cabello no es orden, es intimidación. Cabello no sostiene instituciones, sostiene miedo. Durante años fue el mensaje viviente del régimen. Si cruzas la línea, esto es lo que te pasa. No necesitaba uniforme, no necesitaba cargo formal, necesitaba micrófono, cámaras y lealtades oscuras. Y por eso hoy grita más que nunca. Porque el hombre que construyó su poder infundiendo miedo es el primero que entiende cuando el miedo cambia de dirección. Cabello no está hablando para Estados Unidos, está hablando para los suyos. Cada amenaza, cada insulto, cada exabrupto es una señal interna, una forma de decir: sigo aquí, sigo siendo peligroso, no me traicionen. Porque si algo sabe Cabello es esto: cuando el sistema empieza a romperse, los hombres del miedo no mueren primero, pero sí son los primeros en ser entregados. Y él lo sabe. Por eso su postura pública es tan exagerada. Por eso no baja el tono. Por eso no puede mostrarse débil ni un segundo.
porque si deja de ladrar, lo devora su propia gente. Y aquí está la clave que muchos no quieren ver. El sistema ya no lo protege como antes. Ahora lo usa. Lo usa como amortiguador, como pararrayos, como la figura que absorbe el odio, la presión y la amenaza externa. Eso nunca termina bien para el que cumple ese rol. Diosdado Cabello es otra cosa. No es fachada institucional, no es orden, no es equilibrio. Es miedo concentrado en una sola figura. Durante años, su función fue clara: ser el rostro del castigo, el que decía lo que otros no podían decir, el que amenazaba cuando el régimen necesitaba que alguien recordara quién mandaba de verdad. Por eso su poder nunca dependió de un cargo, dependió del temor que generaba. Pero ese tipo de poder tiene un problema estructural. Funciona mientras el miedo fluye en una sola dirección. Y hoy el miedo ya no fluye como antes. Cabello lo sabe, lo siente, y por eso grita más fuerte que nunca. Cada aparición pública suya es más agresiva, más desafiante, más teatral. No porque esté ganando fuerza, sino porque la está perdiendo. En los sistemas autoritarios, cuando alguien empieza a sobreactuar, no es señal de control, es señal de inseguridad. Cabello entiende algo que muchos no. Cuando el centro de gravedad del poder se mueve, los hombres del miedo quedan expuestos, porque ya no son necesarios. Y cuando dejan de ser necesarios, se vuelven peligrosos para los suyos. Aquí es donde entra la psicología real del momento. El régimen ya no está en modo expansión, está en modo contención. Y en modo contención, el miedo excesivo estorba. Ya no se necesita a alguien incendiando el escenario. Se necesita bajar tensiones, ganar tiempo, negociar salidas. Cabello es exactamente lo contrario a eso. Por eso su situación es la más frágil, aunque no lo parezca. Por eso es el que más ladra. Y por eso es el que menos margen tiene. Él no puede reinventarse como institucional, no puede venderse como puente, no puede pasar desapercibido. Su marca es demasiado clara, su historial demasiado pesado, su imagen demasiado asociada al castigo. Y aquí entra una regla básica del poder que se repite una y otra vez en la historia. Cuando un sistema necesita mostrar que algo cambió, entrega a quien simbolizaba el exceso. Cabello simboliza el exceso. No importa cuántas lealtades tenga. No importa cuántos hombres armados le deban favores. Cuando el cálculo estratégico cambia, esas lealtades se vuelven transaccionales. Y las transacciones no incluyen sentimentalismo. Aquí es donde muchos se equivocan al pensar que Cabello puede resistir indefinidamente. Confunden ruido con poder real. Cabello hace ruido, mucho ruido, pero el ruido no detiene procesos, solo los delata. Mientras él sube el tono, otros bajan la cabeza y calculan. Mientras él amenaza, otros llaman en silencio. Mientras él intenta demostrar fuerza, otros buscan garantías. Y en ese juego, el que amenaza pierde. Ahora, pongamos esto en términos claros. ¿Qué le espera realmente a Diosdado Cabello? No hay escenarios buenos para él. Solo hay grados de daño. Puede intentar resistir. Puede intentar mostrarse indispensable. Puede intentar intimidar hacia adentro. Pero eso solo acelera una cosa: que lo vean como un obstáculo. Y los obstáculos en política real se remueven. No necesariamente de la forma más espectacular, pero sí de la forma más efectiva. Cabello no va a salir caminando de esto. Va a pagar el costo completo. Ese costo puede tomar distintas formas, pero el resultado es el mismo. Sale del juego. Captura. Proceso judicial. Exilio forzado. Neutralización política total. El orden de los factores puede variar. El destino final, no tanto. Porque cuando un sistema necesita sobrevivir a su propia caída, sacrifica a quien representa lo que ya no puede defender. Y Cabello representa exactamente eso. Aquí es donde conectan todas las piezas. Padrino López es útil para cerrar una transición sin que todo explote. Cabello no. Padrino puede desaparecer en silencio. Cabello no puede desaparecer sin ruido. Y por eso, cuando llegue el momento de mostrar que el ciclo terminó, el mensaje va a ser claro. No se va a enviar con discursos, se va a enviar con hechos. Cuando el miedo cambia de bando, el hombre que vivía del miedo no tiene refugio. Y eso es lo que muchos dentro del sistema ya entendieron. Por eso hoy se cuidan. Por eso miden palabras. Por eso empiezan a obedecer órdenes que antes ignoraban.
no porque se hayan vuelto buenos, sino porque vieron lo que pasa cuando no obedeces. Ese es el verdadero mensaje que dejó la caída de Maduro, y ese mensaje no necesita repetirse. Ya fue entendido. Así que, cuando mires a Cabello gritar, no veas fuerza. Ve desesperación. Cuando mires a Padrino hablar de soberanía, no veas control. Ve cálculo. Y cuando empieces a escuchar silencio, donde antes había amenazas, entiende esto. El sistema ya está entregando a los suyos. Porque al final, el poder siempre cobra. Y los que infundían miedo son los primeros en pagar el costo completo.